Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana, seguimos, esto es A Primera Hora, a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Comenzamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Está con nosotros el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Mario Godoy, a quien queremos agradecer por la gentileza de acompañarnos aquí en la cabina, en esta entrevista, junto a Andrea y este servidor. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la oportunidad y presto a responder las preguntas. Gracias a usted, doctor Mario Godoy, por asistir a esta entrevista. A ver, el viernes ocurrió un episodio que es de dominio público. Se conoció justamente de una actuación muy cuestionable, tanto de un fiscal cuanto de un juez, respecto de otorgar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva el 31 de mayo pasado a 2 personas sobre las cuales se instaló una audiencia de flagrancia por el presunto delito de secuestro extorsivo. Me refiero a alias Cocacho y alias El Pinky. Esta gente, digamos, sus nombres los tenemos en el radar porque aparentemente han terminado siendo los responsables o parte de los responsables del secuestro y posterior muerte de 4 comerciantes en la ciudad de Guayaquil. Una cosa espeluznante. Hubo un comunicado del Consejo de la Judicatura explicando que el juez tomó esa decisión con base en la postura de la Fiscalía. La Fiscalía, en cambio, responsabiliza al juez. Al final uno siente que esta es una suerte de lavado de manos. ¿Qué está pasando en la articulación entre Fiscalía y jueces? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en cosas que creo terminan siendo elementales? Doctor. Bueno, primero como ciudadano, antes que como autoridad, desde luego uno tiene que solidarizarse con estas cuestiones atroces que pasan dentro de nuestro país. Y desde luego ser sensibles ante esto como autoridades implica que debemos sentarnos en la misma mesa precisamente para articular. Sobre el punto específico que me acaba de cuestionar, es necesario que se tome en cuenta cómo funciona el procesamiento penal en nuestro país, y esto yo quiero que la ciudadanía lo conozca. Trato de hacerlo bastante simple de entender, pero cuando llegan a conocimiento o a pararse frente a un juez es todo un camino, y ese camino inicia con un parte policial, con un proceso de detención de esta persona para que sea puesto en conocimiento de las autoridades. El dueño de la acción penal, conforme establece la Constitución y la ley, es la Fiscalía. Y eso creo que es necesario tenerlo claro, porque quien presenta los elementos ante el juez es la Fiscalía. Pero este camino que empieza con un parte policial puede llegar ante la última parte de esta situación jurídica de que el juez se pronuncie, es el parte policial. Si el parte policial está bien elaborado, ¿no es cierto?, la Fiscalía tiene todas las herramientas necesarias y tiene que, dentro del debido proceso, solicitar, además de la formulación de cargos, solicitar la prisión preventiva, que es una opción, o directamente también, como ha pasado en algunos casos, pedir medidas alternativas a la prisión preventiva. Si el fiscal no pide la prisión preventiva y pide medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, que puede ser prohibición de salida del país, presentación periódica, grillete electrónico, prohibición de enajenación, etcétera, ¿el juez no puede dictar prisión preventiva? Así es, el juez lo que tiene que hacer es guiarse sobre la formulación de cargos y los pedidos de la Fiscalía. O sea, puede dictar menos, pero no más. Exactamente, porque a lo que se lleva la formulación de cargos y realiza el pedido de la Fiscalía, el juez lo único que tiene que hacer es aceptar lo que está haciendo. Y en este caso particular que usted me manifiesta, tenemos información preliminar que nosotros hemos ya iniciado el procedimiento respectivo, porque aparentemente, y digo aparentemente porque nosotros, yo particularmente hasta ahora no tengo esa información de manera clara, por eso el procedimiento administrativo donde tiene que respetarse el debido proceso, pero aparentemente incluso se ha solicitado las medidas alternativas con copias simples. Eso es lo que tenemos la información preliminar. Aparentemente la Fiscalía había solicitado que se den medidas alternativas sobre una de estas personas con copia simple, con documentación en copia simple. Ese es uno de los cuestionamientos, por ejemplo, que están dentro del tema, porque como usted muy bien ha dicho, para una persona había pedido medidas alternativas, y para la otra había pedido prisión preventiva. Más allá de que yo no puedo hacer un cuestionamiento por el tema de la independencia judicial, claro, lo que sale hacia la ciudadanía es
¿Por qué para uno pide una medida y por qué para otros si se encontraban dentro del mismo delito? Sin embargo, dentro del ámbito del debido proceso, obviamente al juez lo que le toca es aplicar la norma y atender el pedido que hacía en ese momento, en esa audiencia, la Fiscalía. Pero al aplicar la norma, ¿por qué no se le dictó prisión preventiva a quien sí se le había pedido prisión preventiva y se pone que es por un tema equitativo? Me parece que fue la justificación. Hay una situación que está de por medio en la que yo sí debo cuidar mucho porque cuando llega un caso de estos en materia disciplinaria al Pleno, nosotros no podemos realizar un análisis realmente sobre la aplicación normativa, cuestionar la aplicación normativa de lo que hace un operador de justicia. Dentro del régimen disciplinario, a lo que nosotros nos compete como cuerpo colegiado ya cuando llega al Pleno del Consejo de la Judicatura, es analizar si la conducta del servidor judicial encuadra en las infracciones que se encuentran establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial para adoptar estas sanciones. Obviamente la más grave es la destitución. Sin embargo, hay medidas preventivas que no implican una sanción, que es la suspensión. Pero como le digo, hacer cuestionamientos sobre la actividad jurisdiccional, al menos dar un criterio, podría vulnerar el principio de independencia judicial. Lo que sí es claro es que este tipo de cuestionamientos ciudadanos, que también los hace eco ustedes la prensa, nosotros inmediatamente tomamos ya las acciones administrativas, estamos esperando los informes de las áreas técnicas y obviamente esto tendrá que ser resuelto en el ámbito administrativo. Ahora, sobre este caso, le insisto, se emitieron comunicados tanto de Judicatura cuanto de la Fiscalía, y la sensación que quedó, a mí al menos me quedó esa sensación, y le digo con todo respeto, me quedó la sensación de que se estaban pasando la pelotita, lavando las manos. Por eso sí destaqué, en cambio, y me pareció muy importante el comunicado que posteriormente usted emitió, haciendo un llamado a la instalación de una mesa de seguridad. Porque creo que el país necesita que las autoridades tomen el toro por los cuernos y que no haya esta sensación de lavado de manos. Esa mesa de seguridad es una derivación de toda esta polémica que ha tenido algunos episodios como este más reciente, doctor. Para cerrar el tema respecto al comunicado, sí, en efecto, yo dispuse que se realice con la Dirección de Comunicación esta información ciudadana a través de un comunicado para explicar lo que en el debido proceso compete. Y ojo, nosotros como Judicatura somos totalmente respetuosos de la independencia judicial, pero adicionalmente el comunicado lo hicimos en base al acta de la audiencia, es decir, con un documento oficial. No es un asunto que nos enteramos o que nos pasó a alguna persona de ahí. Lo hicimos con conocimiento de causa, con un documento oficial que se da dentro del ámbito jurisdiccional, que es el acta. Basado en esos elementos, incluso ustedes vieron que en algunos de los casos, me parece que en algunos medios digitales sacaron extractos del acta en donde se pudo evidenciar cuál fue el pedido fiscal. Ahora, sobre la mesa de seguridad, conversábamos antes de iniciar esta entrevista. La mesa de seguridad fue una iniciativa mía el anterior año, apenas me posesioné más o menos por agosto, por ahí. Yo fui quien generó esta alternativa de sentarnos en una sola mesa todas las personas que estamos inmersas en el sector justicia. Escuchaba incluso en la entrevista anterior las declaraciones que realizaba usted o el análisis que realizaba, y claro, en estas mesas no solamente estaba sentado la Fiscalía, no solamente estaba sentado el Ministerio del Interior. En esa mesa inicialmente logramos sentar, además de estas autoridades que posiblemente nos sentaremos en los próximos días, en la misma mesa estaba también delegados de la Corte Nacional, estaba de la Defensoría Pública, del SNAI, tenía que estar también ahí, y otros actores, como por ejemplo delegados de la Comandancia de la Policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas veces se reunieron y por qué dejaron Fueron de hacerlo? aproximadamente como unas 5 reuniones que tuvimos. Se elaboró un insumo que ya lo tenemos listo, es un insumo que era un protocolo, porque inicialmente la idea de esta mesa de seguridad, que es la que vamos a proponer mañana, porque desde luego el señor ministro tiene sus pedidos o sus aspiraciones, la Fiscalía también tendrá sus justas aspiraciones y pedidos. La idea es llegar a una mesa conjunta. La primera, y que creo que no puede cambiar como una línea común, es la articulación. Ahora, ¿la articulación qué significa? Primero, respetar el ámbito de nuestras competencias, pues nosotros no podemos hacer nada más allá de lo que están en el ámbito de nuestras competencias, pero así articular, y es precisamente el primer elemento que queríamos hacer en esta mesa, era enfocarnos en lo preventivo.
Es decir, cuando ya se sabe que se va a realizar un operativo en determinada localidad, la idea es que nosotros tengamos listo todo, porque por ejemplo, ustedes saben que el crimen organizado lo primero que hace es tratar de amenazar al fiscal o al juez. Lo que nosotros tratamos de hacer con estas mesas es tener todo listo, que al momento de hacerse un operativo y se llegue a la unidad judicial donde se llevará adelante la audiencia de formulación de cargos, todo el sistema judicial, en cuanto a lo que es judicatura, el lugar físico, conectividad, que se encuentra el defensor público, el fiscal y el juez en una localidad con un perímetro de seguridad, eso es lo que queremos, para evitar lo que pasó en algunos casos. Permítanme solamente les cuento esto, que sí ha pasado hace algunos meses en El Oro, me parece que fue en Machala, un juez estaba siendo amenazado por un grupo delictivo y el fiscal era amenazado por otro grupo delictivo. Las acciones inmediatas que tomamos fue una articulación con el Ministerio del Interior, con la policía y con la fiscalía, fue que nosotros decidimos que se dé la audiencia por telemático. Sacamos con un sistema de seguridad física al juez hacia su domicilio para la audiencia telemática, pero aún así, durante la audiencia, a unos metros del lugar del juez, estallaron un tanque de gas. Entonces, ese tipo de articulaciones son entre algunas que se tienen que hacer, a más de cuáles que deberían estar dentro de la mesa, es hacer el seguimiento de las Pero causas. usted nos dice que ante la pregunta de Andrea se han reunido 5 veces. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron? Me parece que fue en octubre, noviembre del anterior año. Pero que fue la última han reunión. pasado octubre, noviembre, han pasado 6 o 7 meses desde aquella reunión. Y usted me dice que acordaron elaborar un protocolo y todavía no está el protocolo. Por nosotros, por nuestra parte, el Consejo de la Judicatura elaboró el insumo ¿Y qué pasó? Esencial. Algunas de las instituciones no dieron mayor Me parece asunto increíble lo que tema. está diciendo, porque me habla de 5 reuniones, no se han vuelto a reunir en 7 meses, este país se desangra y resulta que ni en un protocolo se pueden poner de acuerdo. El protocolo, como le he dicho, desde nuestra parte, lo elaboramos, pasamos los insumos e incluso tuvieron revisiones de algunas instituciones, pero no le dieron mayor importancia. ¿Por qué no se volvieron a reunir? La verdad no entiendo por qué no acudieron a nuestro llamado, pero como le digo, para mí era muy importante esto. Incluso quiero hacer una precisión. Hay algunas críticas que se han hecho al respecto y se habla de que para qué queremos hacer la mesa de seguridad si existe el COSEPE. A ver, el COSEPE hay que tenerlo muy claro. Al menos quienes estamos en el sector justicia y en el sector seguridad saben perfectamente que el COSEPE es una instancia de articulación y de asesoramiento en temas de seguridad. En esa instancia no se puede hacer lo que queremos hacer en la mesa de seguridad, que es en una misma mesa tener esta facilidad de articular, porque el COSEPE no es que se está reuniendo todos los días. Pero ni siquiera el COSEPE se ha reunido a pesar de que hay COSEPE, una ley. Ustedes saben que existe toda la información de las sesiones que haga el COSEPE son reservadas. Hemos tenido algunas reuniones del COSEPE, eso se ha generado. Sí, pero son políticas, como dice la ley. Pero son políticas que se hacen a lo macro. Acá la mesa de seguridad permite sentarnos en una mesa que no siempre vamos a estar los titulares. Podemos poner a los delegados. Pero la cosa es que sea algo articulado y algo permanente. Exactamente, la idea es articular. ¿Por qué? Porque lo que yo he dicho es, no todo termina en la prisión preventiva. No todo termina. ¿Por qué? Porque una vez que se le da la prisión preventiva a una persona que está de una actividad delictiva, ¿qué pasa después? O presenta un habeas corpus, o dentro del proceso penal también dice, quiero cambiar mis medidas. Y ahí entran otros actores. Entra, por ejemplo, el SNAI, cuando vamos a un tema de un habeas corpus, también entran con los informes. Y obviamente dentro del proceso penal pueden pedir que se cambien las medidas. Eso también es necesario tener un monitoreo. Por eso, la mesa, a más de articular nuestras acciones, lo que permite es hacer un seguimiento de las causas, respetando el ámbito de nuestras competencias, porque obviamente nosotros como Consejo de la Judicatura no podemos disponer a un juez que haga determinada acción, pero sí podemos estar alerta de que el juez tenga alguna amenaza, algún proceso de coacción de por medio para liberar a alguna persona y enfocarnos en el ámbito preventivo. O puede pasar lo mismo con el fiscal. Entonces, ese tipo de cuestiones, a más de otras como la capacitación, ¿para qué? Para que los partes lleguen sin problemas, se entreguen a tiempo, que ha sido otro problema. Entonces, es una cadena de situaciones que ocurren para poner a una persona frente a un juez, pero también hay otros actores y otros elementos que tienen que ser tomados en cuenta. Uno de esos es la capacitación. Nosotros estamos proponiendo que los policías, las personas al menos que están en el servicio del eje, entiendo ya de
de línea directa con el combate de la criminalidad, sepan cómo elaborar un parte. ¿Para qué? Para que el parte llegue tan bien elaborado y el levantamiento de las evidencias sea tan fuerte que el fiscal llegue a una audiencia de formulación de cargos con todos los elementos y el juez obviamente aplique la norma respetando el por debido ejemplo, proceso. coincido con usted que no para todos se puede dictar prisión preventiva. Es así. O sea, como dicen ustedes los abogados, la prisión preventiva es de última ratio, pero hay casos y casos. Así es. O sea, que no le dicten prisión preventiva a una persona sobre la cual se instala la flagrancia por secuestro extorsivo. A mí en lo personal, le digo como ciudadano, no soy abogado, doctor, pero me parece insólito. Y que le hayan dado medidas cautelares alternativas. O sea, no es una persona que se robó un pan porque no tiene para comer. Es una persona que está investigada por secuestro extorsivo. Entonces, ese tipo de cosas son las que provocan que se pierda fe en los jueces, doctor. Así es. Ayer en una entrevista yo manifestaba justamente que uno no puede dejar de observar esto, de tomarlo como un sinsabor y obviamente estar en sintonía con lo que la ciudadanía está pensando. Eso yo lo tengo súper claro. Ahora bien, un poco para que se tenga en cuenta lo que he manifestado en estas entrevistas, cuando yo pido que los señores jueces, a través de sus gremios, por ejemplo, la Asociación de Magistrados, y los jueces y juezas que no están en algún grupo gremial, lo que yo les solicito, y cuando hablo de este asunto del falso espíritu de cuerpo, es porque, por ejemplo, tenemos algunos casos en donde se toman decisiones disciplinarias sobre los jueces, respetando el debido proceso, ¿y qué es lo que hacen? Al día siguiente están presentando acciones de protección y regresan nuevamente a la función judicial. Eso es lo que suele pasar. Tenemos otros casos. Quiero contarles anécdotas que pasan en la función judicial, que son lamentables. Hay 2 jueces que están con medidas que lastimosamente son medidas de protección. Uno de esos es un ex magistrado que ahora hace alarde de la crítica jurisdiccional. Al Consejo de la Judicatura le pasa siempre criticando desde la comodidad de su red social, pero resulta que es un juez que tiene una medida de protección, pero atrás tiene varios procesos disciplinarios que no podemos iniciar porque tiene una medida de protección. ¿Y quién da la medida de protección? Otro juez. Ahí es cuando hablo del falso espíritu de cuerpo. Pero otro caso más lamentable. Tengo reportes y he pedido que se presente la denuncia formal porque resulta que hay otra jueza que tiene una medida de protección y no se puede iniciar los procesos disciplinarios porque tiene una medida de protección y me reportaron la anterior semana que ha pasado una audiencia desde la peluquería. Estoy esperando que formalicen esa denuncia y cuando llegue al pleno, ¿qué va a pasar? Tiene una medida de protección. Ese tipo de circunstancias es lo que yo llamo un falso espíritu de cuerpo, en donde los propios jueces tienen que ayudarnos a depurar a los malos elementos que obviamente existen en la función judicial. En otros casos y más específicos, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la jueza que ordenó la destrucción de pruebas incautadas durante la investigación? De igual manera, por el presunto enriquecimiento. Además del caso que me manifiesta Fabricio al inicio de esta entrevista, en el caso de la jueza que llevó adelante todo el proceso de destrucción, aquí hay que decirlo, de la información que nosotros tenemos, porque realizamos un pedido de información dentro del proceso, quien solicita la destrucción de la evidencia es la propia policía. Son elementos que yo les tengo que contar. Hay un oficio que le solicita a la jueza que se realice el proceso de destrucción de todas las evidencias. Primera parte. La jueza, en el momento en el que llega este oficio, pone en conocimiento de las partes, una de esas de la policía, y dice, por favor, pronúnciense al respecto. En el proceso y de la documentación que tenemos levantada preliminarmente, nadie se opone, ni siquiera la fiscalía. Y obviamente la jueza, al no tener ningún tipo de objeción al respecto, procede con lo que aconteció. Sobre esto, si estuvo bien o mal, no puedo pronunciarme al respecto porque también está siendo analizado por las áreas técnicas y eso tendrá que subir en algún momento al pleno del Consejo de la Judicatura. Si algo se ponía como la fiscalía, no podía dar obviamente paso porque tenía que dar los elementos para decir, no, estos elementos sirven para otro proceso penal o podrían constituir evidencias dentro del proceso que se está realizando. Pero la información que tenemos documentada es 2 hechos muy claros. Primero, la policía solicita a través de un oficio a la jueza pone en conocimiento de las partes y no se pronuncia absolutamente nadie en contra de este pedido.
Es la información que tenemos nosotros preliminar. Eso, digamos, en estos dos casos específicos, pero de manera general, el sistema de justicia, ¿cómo se encuentra respecto del crimen organizado? Es decir, ¿hay infiltración del crimen organizado? ¿Ustedes han detectado? ¿Cómo esperan solucionar esto de ser así? Sobre todo luego del caso Metástasis, ¿no? Sí, a ver, en temas del proceso que nosotros realizamos disciplinario en el Consejo de la Judicatura, si hay algo que al Consejo de la Judicatura, y esto yo tengo que decirlo, esto es una atribución del Pleno y es una actuación del Pleno que en casi todos hemos salido de manera unida, las vocalías, y el proceso de control disciplinario es algo que no se le puede objetar que ha faltado en el Consejo de la Judicatura. En el caso Purga han sido 33 servidores judiciales. Por ejemplo, en Purga han sido 9, en Metástasis 10 y en Plaga 14. 36 servidores judiciales que han sido separados de sus cargos en temas disciplinarios. En servidores judiciales, si no me equivoco, el día de ayer habría que sumarle uno más, tendríamos 90 servidores judiciales de escala nacional que han sido sancionados. Dentro de estos 90, solamente voy a dar algunos números, tenemos fiscales, asistentes, citadores, jueces. Jueces son 45. Fiscales son 11, que son los números más grandes, pero también tenemos secretarios de algunas unidades judiciales y de fiscalías que han sido también sancionados. El proceso disciplinario que nosotros llevamos adelante, obviamente, debe tener un impacto. Y hemos hecho una radiografía a nivel nacional. Por ejemplo, en temas de destituciones, tenemos aquí la información que está actualizada hasta el día de ayer. Son 45 jueces destituidos en 13 provincias. Las provincias que tienen más altos los índices de estos procesos de destitución son 8 en Los Ríos, 7 en El Oro, 7 en Guayas, 6 en Santo Domingo, 4 en Chimborazo, 3 en Manabí, 3 en Esmeraldas, 2 en Bolívar y en el resto de provincias que faltan es 1. Ahora bien, sobre el tema del crimen organizado, nosotros hemos sido enfáticos. Cuando yo hablo de esta depuración o autodepuración, que los jueces también nos tienen que ayudar. ¿Y por qué digo los jueces? He citado ya un ejemplo. Cuando nosotros detectamos que hay un problema con un servidor judicial, independientemente si es un fiscal, si es un secretario, un juez, un defensor público, lo que nosotros hacemos es tomar el procedimiento sancionador y lo que ocasiona eso es la separación de este elemento. Pero insisto nuevamente, si es que existe una acción de protección y retorna a la función judicial el elemento, ¿qué podemos hacer? La Constitución y la ley establece que nosotros tenemos que cumplir las sentencias. Oye, doctor, para cerrar el tema y sobre todo en honor al tiempo, porque también le quiero preguntar el caso de Nubia Vera, pero en el tema de la mesa de seguridad, usted recibió ya una respuesta por parte del ministro del Interior, John Reinberg. Él ha dicho, sí, vamos a la mesa de seguridad. ¿La Fiscalía le respondió o no? La Fiscalía ha generado ya su respuesta por interno y la reunión la tendremos el día viernes, me parece que está fijada para las 7 de la mañana. ¿Por qué se demoran tanto? Bueno, la verdad yo he sido muy claro. Yo planteé esta idea el fin de semana y lo dije claramente que aquí hay un tema de agendas. Obviamente yo he dejado de cualquier lado las agendas que tenía porque para mí era prioridad, pero lastimosamente yo no puedo tampoco interferir en las agendas del señor fiscal y del señor ministro. Nuevamente, solo para reiterarlo, doctor, entonces, ¿qué se espera el día viernes específicamente? ¿Con qué se espera salir de esa reunión? La Consejo de la Judicatura, ayer tuvimos una reunión con el equipo técnico, nosotros tenemos bien claro qué es lo que queremos plantear en esta mesa. Lo primero es un tema de articulación, que eso no puede estar, pero por ejemplo, hay situaciones que están de por medio. Yo sé que el Ministerio del Interior tiene ciertos reparos, por ejemplo, al tema del arresto domiciliario, porque ellos tienen información y data que han observado que los servidores judiciales que les han enviado a custodiar a una persona, les han puesto en lugares en donde están cerca de la criminalidad y los elementos policiales o han fallecido en el ejercicio de sus funciones o ya están contaminados. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos nosotros ahí proponiendo? Es que nosotros no podemos decir directamente a los operadores de justicia no apliquen el arresto domiciliario porque es una figura que se encuentra en la ley, pero sí podemos generar un oficio circular para pasar esa información que tiene. Pero también el SNAI, que en algún momento va a tener que sentarse en esta mesa, creo que también tiene que hacer su parte con la adquisición de dispositivos de rastreo. Tiene el grillete electrónico, tiene que generar ya este proceso porque de alguna manera ayuda a esto. Pero ¿qué planteamos nosotros? Por ejemplo, solamente estoy ahí dando un detalle.
que si es que logramos de que los operadores de justicia, al tener obviamente el SNAI, todo el equipamiento de los grilletes electrónicos, y empiezan a ver que ya es una figura inaplicable, en ciertos casos, desde luego, el arresto domiciliario tiene que ser aplicable, pero en otros no. Si vemos que ya el nivel de los elementos policiales no se van a destinar al arresto domiciliario, lo que nosotros estamos proponiendo, queremos proponer, es que esos elementos, esos efectivos policiales, pasen a custodiar a las unidades de flagrancia de las unidades judiciales, para dotarles de seguridad también a los operadores de justicia, a los fiscales y a los defensores públicos. Entonces, como les digo, tenemos nosotros 5 puntos muy claros como Consejo de la Judicatura. Entiendo que la Fiscalía tendrá también los suyos y el Ministerio del Interior. La idea es que mañana nos sentemos por primera vez, establezcamos una hoja de ruta clara y en adelante podamos establecer mesas con delegados que tengan poder de decisión para sacar ya objetivos claros y ya situaciones que nos permitan medir en el tiempo que las mesas en efecto tienen algún impacto dentro del sistema de justicia. Correcto, eso sería el viernes. Y antes de cerrar, ¿qué decir frente a lo que pasó con la jueza Nubia Vera y la apertura de esta investigación que la Fiscalía le ha llamado mueble fino? Ayer hubo un allanamiento. ¿Cuál es la situación de la jueza Nubia Vera? Ayer hasta las 7 de la mañana, que realmente yo también tenía conocimiento de esa denuncia que pasaba, o de los hechos del allanamiento, no tenía mayor detalle. Al transcurrir el día de ayer y escuchar incluso las declaraciones de este abogado Andrade, entiendo que se le está, doctor Washington Andrade. Sí, entiendo que se le está realizando un proceso investigativo por un delito en el cual aparentemente existe un requerimiento de la señora jueza a un usuario del servicio de justicia por un proceso de tendencia, entiendo. En un proceso que está llevando la señora Nubia Vera. Hasta ahí es lo que yo entiendo. Sobre los detalles... ¿Tenencia de qué? Perdón. Del hijo. Ya. Sí, entiendo que es ese el proceso que deriva en todo esto. Ahora, sobre los detalles, obviamente hay una denuncia de por medio, no conozco cuáles son los pormenores. Sin embargo, en este caso, como le he escuchado al señor Washington Andrade, sí quiero ser enfático en algo. No sé qué tiene que ver la denuncia con una supuesta persecución de mi parte. Aquí las cosas, yo creo que un abogado debe tener claro, y yo creo que el señor Andrade no tiene claro ni siquiera el procedimiento sancionador, empieza a hablar un montón de disparates. Dice que supuestamente yo estoy acelerando todas las acciones en contra de la señora Nubia Vera. El señor Andrade debe saber. Bueno, he visto que tiene, mi abogado me ha contado, él es experto en penal también, me ha dicho que tiene varias deficiencias el señor Andrade en el ámbito penal. Dice que ha corrido la querella que yo tengo en contra de ella. Va desde diciembre hasta acá son 6 meses. ¿Acaso ha salido ya la sentencia? Está decurriendo un plazo normal que pasen todas este tipo de acciones. En el tema penal, ¿qué persecución? Si el dueño de la acción penal es la Fiscalía. Y entiendo que esta denuncia se inicia por un usuario del servicio de justicia. Yo no tengo nada que ver ahí, pero obviamente lo que quiere hacer el señor Andrade, el abogado Andrade, el abogado de la señora Nubia, es crear lo que ha hecho desde un inicio, ¿no? Coger una cámara, el show, salir yo soy el abogado, y yo estoy aquí, y habla de persecución, sin tener los elementos. El doctor pero Andrade, obviamente, por ejemplo, en una entrevista con el portal de Defensa el día de ayer ha dicho que las pericias realizadas tanto al pendrive presuntamente entregado por usted, el doctor Mario Godoy, a su defendida como a su compañera, a su computadora, perdón, confirman las presiones que habría recibido para fallar en contra de la ex vicepresidenta Verónica Abad. O sea, relaciona lo de ayer, de alguna manera, con una especie, no sé si de retaliación en contra de la jueza Vera. Eso es lo que quiere crear él en parte de su estrategia. Usted niega de esto, ¿no? categóricamente eso. Yo no le he ido a amenazar, no le he entregado absolutamente nada, es la figura que quiso darme. Aquí hay que ser claros. La señora Nubia Vera lo que quiso fue impunidad. Así como los 2 jueces que le he dicho que tienen medidas de protección y que no se puede iniciar procesos de sanción, la señora Nubia Vera sabe perfectamente que haber hecho todo este show mediático, al momento en que suba un proceso disciplinario en este pleno, yo no voy a poder tomar una sanción, una postura, ¿no es cierto? Una postura de sanción o no, y obviamente eso no es impunidad. Eso es lo que quiso la señora Nubia Vera. Y obviamente el abogado de la doctora Nubia Vera está en el mismo juego. Lo que quiere crear es mezclar, perdón que se lo diga así, pero eso es lo que quiere crear el abogado Andrade, mezclar las manzanas con las peras, hablar de un caso que no tiene nada que ver. El señor Andrade debería venir a los medios y explicar las causas del por qué está investigada su clienta. No tiene que mezclar lo uno con lo otro, pero obviamente es la estrategia porque sabe
de acuerdo a lo que yo he visto incluso en redes sociales que está circulando, la denuncia de este señor, de este usuario del servicio, del usuario del servicio de justicia, creo que son contundentes. Entonces, eso es lo que debería defender el señor Andrade. ¿Y se le va a abrir alguna investigación administrativa a la jueza por este caso, por Mueble Fino? Nosotros como Consejo de Judicatura, en algún momento determinado, nos tocará abrir. Y seguramente ha de salir el abogado Andrade: persecución política, aquí se le quiere perseguir a mi cliente. ¿Hay persecución política? No hay para persecución la jueza Nubia Vera? absolutamente de ningún tipo. Incluso la señora Nubia Vera llegó a mentir tanto, a decir que incluso las chapas de la oficina se le habían cambiado, que se le han querido entrar a robar. Va la policía judicial, va criminalística, y resulta que una persona de su despacho hizo el cambio de la chapa por pedido de ella y no ajustó bien los tornillos. ¿Ella está suspendida en este momento o no? No está suspendida. Ella sigue laborando, sigue en sus despachando. funciones, sigue en sus funciones. ¿Ya hay expedientes absolutamente. abiertos en contra de ella en la judicatura? Como le digo, yo ni siquiera hago el rastreo de lo que está pasando en su vida, ni personal ni laboral. ¿Por qué? Porque si llega a existir un proceso disciplinario, yo como miembro del Consejo de la Judicatura, en el cuerpo colegiado, debo asumir una postura. Y yo por eso no puedo adelantar. Pero la señora, obviamente, más allá de lo que es público, tiene ya una declaratoria jurisdiccional previa, que no lo hago yo. Lo hace un tribunal superior que revisa su actuación jurisdiccional, que esa es la que existe. Pero de ahí en adelante, de lo que yo conozco, no sé si habrá algún otro proceso disciplinario al respecto. Doctor, lo último y muy cortito, me habían escrito de Loja y le envío un abrazo a Patricio Valdivieso. Me pide que le pregunte lo que está pasando en Loja con la judicatura. Jubilaron a 2 jueces provinciales, no han llenado vacantes, pero siguen sorteándolos como si siguieran los encargados por la carga procesal, no despachan. Hay juicios que no se llaman audiencias hace un año. O sea, nos hablan de una problemática en Loja. Y también recibí un mensaje sobre la ausencia de infraestructura judicial en Machala, en la provincia del Oro. Loja y el Oro. Con eso cierro, doctor. Tenga la bondad. Loja, nosotros sabemos que hay un problema desde hace mucho tiempo. Yo lo evidencié en algún pleno. Yo siempre he dicho, el pleno es donde hay que discutir con altura. Por más que existen diferencias con las vocalías, no hay que perder altura. El tema de Loja, yo desde que he hecho las visitas allá, es un problema lastimosamente que no ha logrado tener ni la empatía dentro del sector justicia, el director provincial, que por cierto presentó ya su renuncia, y estamos en la verificación de los perfiles para buscar una nueva persona que vaya allá. Y sobre la persona que estuvo hasta que se acepte su renuncia, no ha logrado tener un dimensionamiento claro de lo que ha pasado en Loja. Estos problemas empiezan a saltar porque no nos han manifestado nada, pero dentro de las soluciones que hemos tomado, por ejemplo, fue hace unas semanas, logramos ya la designación de un juez precisamente en el contencioso administrativo. Sabemos que hay muchas falencias allá y esperamos que con el nuevo perfil que podamos buscar, el tema del sector justicia en Loja pueda mejorar. Ahí existieron problemas, incluso hasta en cosas tan simples como el arrendamiento de inmuebles. Hasta ese tipo de problemáticas no lograron ser solventadas de manera correcta y eficiente por parte del director. ¿Y lo de Machala? El tema de Machala lo venimos arreglando hace mucho tiempo. En mi gestión, luego de casi 35 años, recién el predio pasa a nombre de la judicatura. En 35 años, cosas que no se han hecho. Estamos verificando, como lo estamos haciendo en Manabí también, si es que en efecto el edificio de la Corte Provincial tiene o no problemas, porque detectamos incluso una corrupción que en algunos casos, por ejemplo, el Palacio de Justicia, quiero alargarme aquí porque sabe que la ciudadanía no se me alargue mucho porque se me acaba el tiempo. El Palacio de Justicia en Manabí está en un proceso de construcción. Y nosotros detectamos que deliberadamente fueron al municipio de ese entonces, hace algunos años atrás, a decir, por favor, digan que aquí no se puede construir. ¿Por qué? Porque ya no tenía la solvencia económica el constructor y dejó a medias, que es algo similar que está pasando en Machala. Ahorita estamos haciendo todo el proceso de contratación para pasar del teletrabajo a la presencialidad, porque existen problemas y deficiencias con un edificio en Machala, que es lo que estamos tratando de solventar. Pero son prácticas que nos ha tocado a nosotros resolver en este corto tiempo que hemos estado frente al Consejo de Judicatura. Doctor, como siempre, gracias por atendernos y le vamos a comprometer para que nos vuelva a visitar y seguir hablando de los temas de la Administración de Justicia. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.